Saludos, amigas y amigos. Te habla Julio Jiménez Hedler. En Twitter, @Julio Coco. Este beta político es especial. Vamos a estar hablando sobre algo que a mí me interesa, me gusta y me apasiona. Vamos a hablar de Internet y de las redes sociales. A raíz de todo el revuelo, porque el señor Elon Musk compró Twitter. Búscate un café, un refresco, ponte cómodo, porque esto va a estar bueno. Este beta político lo voy a enfocar desde un ángulo distinto. Voy a hablar como usuario de las distintas plataformas de la web lógica de las redes sociales, como creador de contenidos, porque de una u otra manera creo contenidos en Twitter, acá en YouTube, post de Facebook, en Instagram no tanto, no es lo mío, y también como estudioso de la materia, porque muchas de las cosas que yo analizo, que yo he escrito y que forman parte de mi empleo, tienen que ver con las comunidades online, su construcción, sus mensajes, sus interacciones y su distribución. Y voy a empezar por allí, sobre lo que son las comunidades online y lo que en teoría era todo lo que debió ser la web 2.0. Los que venimos del Internet desde antes de las redes sociales que conocemos hoy día, abrogábamos por algo que se llama la neutralidad de la red. ¿Qué significa la neutralidad de la red? Significa que las distintas plataformas en las que yo puedo escribir o usted escribe, en las que yo puedo hablar y usted habla, en las que yo puedo publicar un video y usted también, no interfieren en el mensaje más allá de los estándares legales mínimos. Eso es la neutralidad de la red. Lo segundo tiene que ver con que Internet y la web 2.0 era para distribuir los contenidos, las expresiones y el consumo de una manera equitativa. Y por eso cuando salió Twitter y salió Facebook fue un boom. En ese momento, a mí no me gustaba Facebook y siempre me fui por Twitter y tuve años consumiendo Twitter y tuiteando antes de que los algoritmos, las empresas cambiaran los algoritmos y la red dejara de ser distribuida, o en el intento de que fuese distribuida, se cortó. ¿Por qué? Y voy a hablar un poco de los dos señores de la película, Mark Zuckerberg y Jack Dorsey. Voy a empezar por el primero. Jack Dorsey es el fundador de Twitter Incorporated. Él tuvo la idea de una plataforma de microblogging que fuese exactamente igual a un mensaje de texto. Los que tenemos más de 10 años en Twitter, Twitter tenía 140 caracteres, no existían los hilos, no existía el retweet directo. De hecho, no existía una aplicación oficial de Twitter. Yo tuiteaba desde BlackBerry con una aplicación que se llama Uber Twitter, que luego fue Uber Social, y para poner una foto o una imagen dentro de un tweet, había que usar un servicio externo como Instagram. Instagram era un servicio donde uno subía una foto y salía en la cuenta Twitter de uno, que luego la compró Mark. Y el equivalente al muro de Facebook en Twitter era el timeline. ¿Y por qué se llamaba timeline? Porque los tweets venían ordenados cronológicamente desde el más reciente hasta el último. Y solo aparecían el de las personas que nosotros seguíamos. Es decir, no es como hoy que aparecen tweets de personas que nosotros no conocemos y de las personas que conocemos no nos aparecen y vemos tweets de ayer, de esta mañana o de anoche y es un desorden donde el algoritmo nos dice qué es lo que tenemos que ver. En el Twitter original, no. Y ahí se rompió la neutralidad de la red y la red distribuida. En su momento yo fui muy fanático de Jack Dorsey y de sus conferencias porque él abrogaba por estos dos principios. Y de una u otra manera, estos principios que fueron alterados por él mismo, también fueron los que lo llevaron a tener que vender Twitter porque no se pudo hacer un modelo de negocio rentable si los algoritmos no eran construidos para que las personas quedaran dentro de la plataforma. Y ahora vamos a Mark.
En aquellos tiempos, hace 12, 13, 14 años, se decía que Twitter era una herramienta sencilla para gente inteligente y que Facebook era una herramienta inteligente para personas sencillas. Y en su momento a mí no me gustaba Facebook. ¿Por qué? Porque el negocio de Facebook, que sí estuvo planteado desde el inicio, era mantenernos conectados en la plataforma mediante la interacción. Y era el contenido polarizante, el que genera polémica, el que dejaba a la gente pegada en Facebook. Y en esos momentos la memética no era tan común como ahora. Facebook no tenía videos, era un ecosistema, ¿no? Entre ambas cosas se rompe la neutralidad de la red. El Estado de los Estados Unidos de América, valga la redundancia, es quien legisla sobre estas plataformas y se impone al mundo desde un principio las diferencias medulares entre ambas plataformas y que, por cierto, nunca se pudieron poner de acuerdo en cuestiones informáticas mínimas, pero que con el tiempo se fueron circunscribiendo a algo que nosotros conocemos hoy como políticamente correcto. Y entonces las plataformas dejaron de ser neutrales, los algoritmos empezaron a posicionar algunos mensajes y algunos usuarios y ocultando otros mensajes y otros usuarios, que es lo que conocemos como el shadow banning, y allí todo se fue al cuerno, todo se fue al cuerno. Y en el medio, ambas entonces entendieron que el negocio estaba en que las personas estuvieran alteradas, emocionalmente vulnerables para que buscaran información en las plataformas y dieran una opinión que no termina siendo opinión, sino que terminaron siendo en su mayoría reacciones emocionales inducidas y así se configuró la interacción. Ahora, no hablemos de interacción y vuelvo a los inicios. La web lógica, los primeros bloggers, que hay blogueros venezolanos excelentes que vienen de aquella época, y los que vienen de los foros, que también hay personas que vienen de foros, pero habían unos también, ¿cómo es que la palabrita esa ridícula? Tóxicos, que vienen de estos foros y del microblogging, que cuando ingresaron se encontraron con que la cuestión era plana y se anotaron en la creación de polémicas en vez de la creación de conversación. Y esta es la palabra clave de las redes sociales. Y por eso usted ve a Jack, usted ve a Mark, usted ve incluso declaraciones de presidentes y legisladores de otros países, e incluso de jueces, hablando de la conversación. Porque en la web lógica, en las plataformas de interacción, lo que hacemos es conversar. Fíjese, yo estoy en este momento hablándole a usted a través de esta plataforma y usted posiblemente va a comentar y te lo agradezco, marca like, comenta y si no te has suscrito, suscríbete. Y ya ahí ese comentario es una conversación y si yo lo leo y le respondo, ya estamos conversando. Y si cualquier otro usuario le lee y le responde, está conversando. Cuando usted pone un tweet o yo lo pongo y alguien comenta o retuitea, ya sea a favor, en contra, neutral, eso es conversar. Cuando usted pone una foto en Facebook y alguien se la responde, usted está entrando en la conversación. Y por eso es que se llaman las redes sociales, porque los seres humanos como seres sociales, lo que nos definió y uno de los motivos por los cuales estamos en la pirámide del reino animal es precisamente por nuestra capacidad de comunicarnos. Y me permito una anécdota científica. Los primeros seres humanos que sobrevivieron en condiciones naturales extremas, aproximadamente hace 200.000 años hasta hoy, estuvieron de esos 200.000 años, 195.500 años, repito, 195.500 años sin desarrollar un método de comunicación escrita. Y por eso es que ese periodo de la historia se llama prehistoria, porque la historia se cuenta cuando el Homo sapiens logró plasmar información.
La evolución de la civilización se dio gracias a algunos eventos como la manipulación del fuego, la domesticación del perro, el poder forjar los metales, el poder dejar de cazar y recolectar para sembrar y para pastorear, y así surgieron los primeros estados, pero todo cambió cuando pudimos comunicarnos. Y estamos en el momento de los cambios más rápidos, porque en solo una década nuestra comunicación, nuestra conversación cambió radicalmente gracias a estas tecnologías. Y esto hay que verlo en el contexto que es, porque aquellos humanos, por ejemplo, cómo tallar una piedra, no dejaban un manual, no es como ahorita que usted lo busca en el teléfono y ya encuentra un tutorial en YouTube. No, tenían que memorizarlo. No había Google Maps. Esos primeros humanos eran más inteligentes que nosotros, tenían un mapa total del terreno, de la fauna, de la flora, del clima, del ciclo del sol, del ciclo de la lluvia, aquí. Y se los transmitían a sus hijos de generación en generación, repito, por 194.500 años. Entonces, la conversación define la eficacia del ser humano. Y cuando esa gran expectativa, y ahí voy con Jack Dorsey, porque yo fui su admirador y realmente me entristeció mucho en lo que se convirtió, es porque él tenía claro, y lo decía claramente, que el futuro de la raza humana radicaba en una conversación distribuida, neutra y que se sustentara sobre la inteligencia colectiva. Y era un empresario y vestía chévere y era nice. Y muchos dicen que es que Jack Dorsey es de izquierda. No, no, yo creo que la sobreexposición a las computadoras y a la programación lo afectó un poco. Y por eso me gustó un tweet que lo voy a comentar más adelante en este video sobre la venta de Twitter en los Mux. ¿Qué pasa entonces con la conversación en los últimos 3 años en Internet? La conversación fue secuestrada, la conversación fue impuesta y la conversación fue nada más y nada menos que intervenida. Y esos son los 3 elementos que están definiendo hoy el mundo en muchos aspectos. O sea, usted ve ahorita todo este asunto de la guerra en Ucrania, la invasión que hizo Putin a Ucrania, y fíjense lo que hace el presidente de Ucrania, el señor Zelensky. Está así jugándole al millennial, puro comunicando, haciendo propaganda de guerra, pero estimulando la conversación a favor de un conjunto de cosas que no son tan ciertas, que no son tan así, aunque yo considero, repito, que deben hacerse, pero ha intoxicado el asunto. Si vamos un poquitito más atrás, algo que se criticó, que fue la censura de Twitter como empresa al presidente Trump en ejercicio, una empresa que tiene más poder que un presidente, ahí hubo un acto de censura. Y todos los Trump supporters, los que eran pro-Trump, fueron bajados de la conversación, invisibilizados. Muchísimas cuentas cerradas. En cambio, los políticamente correctos, los liberales estadounidenses o socialdemócratas europeos, todo el mundo en las redes sociales, potenciado por lo que terminó siendo la dictadura de los algoritmos, terminaron sacando a Trump del poder antes de las elecciones. Lo que vimos con la pandemia, donde realmente, aunque yo lo digo, yo soy abiertamente pro vacuna, y estoy vacunado, y toda mi familia también, y el COVID sí existe, el COVID mata gente, varias personas de mis seres más amados fallecieron, yo no soy negacionista, pero sí creo que hubo excesos en la plataforma contra muchos usuarios que tenían una visión alternativa del asunto, que no es lo mismo que ser negacionista o ir en contra de la sensatez. Es decir, la libertad de expresión dejó de ser libertad. Y eso lleva a un debate. Si es que las empresas que prestan el servicio en Internet para que nosotros conversemos son los guardianes de la libertad de expresión o deben garantizar la libertad de expresión porque son empresas privadas.
Desde mi perspectiva, las empresas no deben garantizar libertad de expresión como tal, porque eso forma parte del Estado. Y el Estado es el que debe generar las condiciones y los marcos legales para que estas empresas tengan que ajustarse a los parámetros de la libertad de expresión. Pero ¿qué pasó? Que los gobiernos, los estados, apostaron a la disminución de la libertad de expresión. Lo apostaron. Apostaron a que los poderes políticos y económicos intervinieran en la conversación, tal cual lo acabo de decir, secuestraran la conversación y censuraran la conversación. Y particularmente, como la mayoría de estas empresas son empresas estadounidenses, es el Congreso de los Estados Unidos quien legisla al respecto, quien las regula en teoría, y cualquier querella contra ellos debe ser en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero pasaron casos como el de Australia, donde se le dio un dictamen a Facebook y Facebook fue contra el Estado australiano. Es decir, cómo una empresa se casa a la guerra contra un Estado soberano y democrático, independientemente que Australia pueda o no tener razón en lo que plantea. Pero es un Estado y las empresas tienen que respetar a los Estados. Todo lo que está ocurriendo con Google y con Facebook en la Comunidad Económica Europea, que tiene unas leyes de protección de privacidad que estas plataformas no quieren respetar y quieren forzar a todo un continente, a más de una decena de países, a subyugarse a sus normas que en teoría están atadas solamente a la legalidad de los Estados Unidos de América, y es la dictadura de los algoritmos. Pero en China no. Ellos hacen todo lo que les pida el Estado chino o lo sacan. O como pasó con Rusia, que Rusia los mandó al cuerno. Al cuerno. ¿Ok? Y sin embargo, fíjense lo que terminó ocurriendo y ahora vamos a entrar con el caso Musk Twitter. Terminamos enterándonos hace poco que el reino de Arabia Saudita, que los reyes, el príncipe saudita eran accionistas de Twitter. Un reino donde no hay libertad de expresión, donde no hay derechos humanos, donde la democracia es absolutamente inexistente, donde todavía básicamente golpean mujeres porque se les vea un pedacito de la cara. Y esos son los que nos van a dar clase a nosotros de libertad de expresión. Oye, pues no. Y ahora voy con Musk. Musk no es alguien, y lo voy a dejar claro, que sea particularmente de mi agrado, y no por su personalidad ni por sus ideas. Yo considero que el señor Elon Musk, antes de comprar Twitter, es un hombre que tiene demasiado poder, está acumulando mucho poder, y yo considero que mucho poder en una sola mano es nocivo. Y tendría otro video para explicar esto que acabo de decir. Mucho poder en manos de un solo hombre es un peligro, en este caso, para todos. Y que se desconfíe de Elon Musk es algo que me parece normal, lógico y natural. Dicho esto, ahora voy. Todas las plataformas están alineadas, menos TikTok, porque TikTok es chino. Todas están alineadas en posicionar más o menos los mismos tipos de mensajes, en estimular más o menos los mismos tipos de polémica y en censurar ciertos tipos de mensajes, en intervenir ciertos tipos de conversaciones. El señor Elon Musk le gusta Twitter, vio un negocio y empezó una guerra dentro de Twitter con tweets, cosa que ya había hecho, por cierto, con criptomonedas, que decía, una vez dijo en un tweet que Tesla iba a aceptar bitcoins. Eso levantó el precio del Bitcoin, y luego digo, no, que el Bitcoin era antiecológico, bajó el Bitcoin y él se ganó un poco de dinero. Y así fue llevando a Twitter hasta que un día nos enteramos que el señor compró el paquete accionario más grande que tenía la empresa. Y empezó una polémica. Twitter, como empresa, le ofreció un puesto en la junta directiva y Elon Musk no la aceptó y empezó el pujo.
El asunto, y no soy especialista en la materia, solamente voy a repetir lo que estudié para este video. Twitter es una empresa pública. ¿Qué significa eso? Que tiene todas sus acciones en la bolsa de valores y no tiene un dueño particular. Los dueños son los accionistas. Y resultó que el creador, desde el punto de vista tecnológico y de inversión, el señor Jack Dorsey, no tenía casi acciones en Twitter. Básicamente, Jack no era el dueño de Twitter. Incluso cuando Jack o la junta directiva nombra al nuevo señor gerente general, cuando Jack renuncia, Jack no era el dueño de Twitter y nosotros aquí en Venezuela no lo sabíamos. Ahora nos enteramos, más nos enteramos de nuevo, que el reino saudita era más dueño de Twitter que Jack Dorsey. El asunto es que empezó ese pujo porque el señor Elon Musk promete tener libertad de expresión absoluta, cosa que primero yo no lo creo, la libertad de expresión absoluta no debería existir, porque de la libertad al libertinaje hay una línea. Y yo creo que no se puede permitir que alguien exprese, yo quiero tener sexo con niños. No, usted debe estar preso. Y para mí ustedes saben cuál es la cura para eso. Son supositorios de 9 milímetros. ¿Ok? Yo creo que ahí la ley debe existir, debe haber controles que garanticen que la conversación sea sana, abierta, indiscriminada, neutral, distribuida. Eso sí es libertad de expresión. Libertinaje no. Libertinaje no. Y que se permita a la gente seguir odiando y broma, no. Haciendo llamados ilógicos, no. Como cosas que se vieron en Twitter dichas desde Irán. Y fíjense, le cerraron la cuenta Twitter al presidente Trump, pero nunca se la cerraron a Soleimani. Fíjense ustedes. Y bajo ese paraguas de libertad de expresión absoluta, Elon plantea que se editen los tweets, con lo que yo estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Dice que hay que autenticar las cuentas Twitter, que no es lo mismo que verificar. Yo estoy de acuerdo, porque no puede ser, y lo digo sin ánimo de victimizarme, que venga cualquiera, abre un correo electrónico, abre una cuenta Twitter, le pone un poco de cosas y viene a uno a sacarle la madre de gratis porque alguien le pagó o porque sencillamente es una persona perturbada que entra a Twitter solo a exhalar odio, porque no puede hacerlo en Facebook porque tiene que poner su cara. Ok. Dice Elon Musk que va a acabar con los bots. Yo estoy completamente de acuerdo con que se acaben todos los bots y las cuentas falsas en Twitter. Y que se acaben los anónimos. Por supuesto que sí. Y eso tiene asustado a toda la clase política mundial, porque todas las clases políticas mundiales, todas las tendencias de poder, contratan granjas de cuentas Twitter. Y yo sé que yo de mis 400,000 seguidores en Twitter, por lo menos 30,000 son cuentas falsas. Y no me importa perderlas, porque eso no son seguidores. Eso es de mentira. Lo que pasa es que a mí me los mandan para tenerme monitoreado y para atacarme en banda cuando les provoca. Pero los laboratorios Twitter tienen que dejar de existir para que haya, repito, neutralidad en la red, distribución de la red, una conversación no pinchada, porque así es como se construyen los trending topics. Y nosotros aquí en Venezuela, que vemos y que conocemos cómo funcionan las redes sociales y los algoritmos y todo esto, y vemos cómo el chavismo monta una tendencia cuando son una minoría social, y una minoría, por cierto, que no está muy conectada a Internet, por cierto, ojalá eliminen los bots. Vamos a ver cuántos seguidores pierde Maduro, o cuántos pierde Capriles, o cuántos puede perder Leopoldo, o cuántos puede perder cualquiera. Bueno, está bien, vamos a sincerarnos. Una persona, una cuenta Twitter. Ya, ¿para qué necesitas dos? Ahora, si usted es una persona con disociación psicótica que necesita tener un alter ego, oye, mano, eso no es sano para nadie. Vaya a un psicólogo. Entiendo que en tiranías como la venezolana, o como en Rusia, o como Irán, donde
hablar en las redes sociales te puede llevar a la cárcel, a la persecución, al chantaje, a la muerte. Es necesario el uso de seudónimos, sí, yo con eso estoy de acuerdo. Seudónimo sí, anónimo no. Pero sin embargo, y ahora vamos a vamos entrando entonces ahora el por qué hay un poco de gente molesta con Elon Musk. Pero si yo tengo un caso, una denuncia que hacer penal o administrativa sobre algo que pasó aquí y que si yo sé que si lo digo, van a venir por mí, para eso están los periodistas. Esa es su labor real. Y es que yo contacto a un periodista, le mando la información, que él la publique. Si la publica desde el extranjero, mucho mejor porque él está protegido y tiene protección constitucional de la fuente. Ahora, ¿qué pasa? Que eso no es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Pero con esto hay que tener cuidado. Las cuentas anónimas han deteriorado la conversación en las redes sociales. Y por eso, fíjense ustedes, que aunque desde el punto de vista de la censura y la intervención, Facebook es más voraz que Twitter, pero la conversación en Facebook es más sana. ¿Por qué? Porque como todo el mundo tiene su cara allí y tiene su nombre allí, y tú ves amigos cerca, ¿dónde está este tipo o esta jeva? La gente tiene que medir lo que dice, porque la libertad de expresión está atada a la responsabilidad de lo que se dice. No puede haber libertad sin responsabilidad. No puede haber un derecho sin un deber. Y sobre eso tenemos que ser irreductibles y claros. Ahora, ¿por qué hay gente molesta con Elon Musk? Incluso apareció la señora Warren, que es de la administración Biden, funcionarios del Estado de los Estados Unidos de América, diciendo que está en riesgo la libertad de expresión. Luego de todo lo que pasó con Trump y con la elección de Biden, ahora dicen que hay que poner control a las redes sociales porque Elon Musk compró Twitter. Eso me hizo un clic y fue donde yo decidí hacer este video. Y vi entonces la contraparte. Vi senadores, congresistas republicanos, incluso la cuenta Twitter oficial de la bancada republicana en el Congreso de los Estados Unidos, apoyando la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Un asunto que es muy doméstico de los Estados Unidos. Pero entonces empezamos a ver una campaña de gente, voy a eliminar Twitter porque lo compró Elon Musk. Y yo, pero ya va, ¿qué está pasando aquí? Y yo no quiero ser abogado de Elon Musk. Repito lo que dije al principio. Mucho poder en manos de un hombre no es bueno. Pero ya va. ¿Acaso ya la conversación no estaba intervenida, secuestrada? ¿Qué es lo peor que puede pasar con Elon Musk en la cabeza de Twitter? Que no puedan llamar el teléfono para decirle a quién rayos tienen que hundirle un mensaje o subirlo. Porque si ese es el problema, entonces yo me anoto en el team de Musk. ¿Cuál es el problema? Hay una cuestión que se llaman fact checkers, que significan verificadores de los hechos. Y hay empresas, y son estas empresas las que dicen si un tweet o no dice la verdad. Y no sé si recuerdan que a Trump le ponían esos avisos antes de cerrarle la cuenta. Eso es una empresa. Ahora, si hay una conversación distribuida, cronológicamente correcta, y sana, no hacen falta los verificadores. No hacen falta. Esas empresas se van a quedar sin empleo. Y entonces yo veo desde ayer en la mañana un poco de periodistas, bueno, incendiados. ¿Incendiados por qué? Si usted es un buen periodista, usted no tiene por qué temer a eso. Si usted no tiene, por ejemplo, si usted es un periodista que tiene 4 millones de seguidores y usted no tiene bots, usted no contrató una empresa para aumentar los followers, ni contrató una empresa para que su noticia fuera tendencia, su tubazo, ¿cuál es su miedo? Si usted no es un periodista que recibe financiamiento de una ONG progresista, ya sea europea o estadounidense, o usted sí recibe ese financiamiento y le están dando una directriz
de lo que debe decir en Twitter y en Facebook sobre la compra de Elon Musk. ¿A qué le temen? Incluso varios activistas políticos estadounidenses y ya algunos europeos ya eliminaron su cuenta Twitter. ¿A qué le temen? El señor Elon Musk lo puso en su Twitter, lo tuiteó, que ojalá sus detractores se queden porque para eso es. Y yo estoy de acuerdo con eso. Si usted no está de acuerdo conmigo, conversémoslo. Ahora, si usted me ataca y me insulta, sepa usted que yo ataco más duro e insulto más duro. Así es fácil, porque detrás de una pantalla todo el mundo es bravo. Y yo sé que el 90% de los insultos que a mí me dan en Twitter, eso es falso. Y el otro 10%, que si es de verdad, lo que me dicen en Twitter no me lo dirían cara a cara. Porque la pantalla protege. Ahora, ¿qué pasa? Y mírenlo bien, si esta nueva forma de administración que plantea Elon Musk empata el juego, si la voz de los despiertos, que en gringo le dicen woke, es igual a la de los conservadores allá. Pero acá, ¿qué pasa si la voz de personas como la mía es igual a la de alguien que cobra por firmar cartas para que eliminen las sanciones en Venezuela? ¿Qué pasa si nuestra voz es igual? ¿Qué pasa si el algoritmo, en vez de esconder mi tweet y subir el suyo, ni sube el mío ni el de él, ni baja el mío ni el de él? Y yo le respondo, ¿qué pasa si cuando eliminen los bots, a mí me quitan 30,000, 50,000? Es más, si me quedo con 5 followers, está bien, porque los otros no son seguidores. Y a él le quitan la mitad. ¿Cuál es el miedo? ¿A qué le están temiendo? Díganlo, háganlo claro. Porque este es el momento de la verdad que estuvimos esperando. Estuvimos esperando que se empatara el juego y esto no me hace estar a favor de Elon Musk. Me hace estar a favor de que el poder tiene que distribuirse y resultó que de una u otra manera las plataformas tienen una especie de concilio donde se ponen de acuerdo qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, qué es lo que va para arriba, qué es lo que va para abajo, qué es lo que se potencia, qué es lo que se oculta. No. Yo creo que el poder tiene que ser distribuido. Y eso es lo democrático y eso genera mayor libertad. Y no estoy hablando de libertad de expresión, estoy hablando de libertad. Porque mucha gente, ¿por qué se salió de las plataformas? Porque nos obligan a ver cosas, a leerlas, a oírlas que no queremos oír. O sea, por ejemplo, sin caer en la polémica, porque para eso está feo y la jodedera. ¿Por qué si yo entro a mi Twitter y yo no sigo absolutamente a nadie que tenga que ver con esos temas? ¿Por qué a mí me tiene que aparecer un video de la Rosalía? Una muchacha que creo que la familia le metió una papa en la boca durante 5 años y la puso a ver los Teletubbies. Yo no quiero ver eso. Yo quiero ver lo que dice la gente que yo sigo y por eso le di follow. Yo no quiero ver a esa muchacha. Ahora, si fuese propaganda, que ella pagó para promocionar su álbum, su disco, su tweet, eso yo lo acepto porque las plataformas tienen que hacer un negocio y es como ver televisión, tengo que ver la propaganda. Pero es porque lo pagaste, no porque la Rosalía sea más importante, como por ejemplo lo que está pasando en este momento con las inundaciones en el sur del lago de Maracaibo, que de una u otra manera supongo que por intervención externa, no por Twitter, porque el asunto es que Twitter es intervenible desde afuera, lanzan la tendencia para abajo y ¡pum! Aquí está la canción de la Rosalía esa, que canta como que si tuviera una cuestión, no sé qué le pasó a esa muchacha de niña, de verdad que siento pena por ella. Y ese es el asunto, ¿a qué le temen? Díganlo. Porque yo creo que, y este es el objetivo de este video, es que si vamos a reiniciar, como le están llamando a esta compra de Muse, si van a reiniciar Twitter, bueno, vamos a reiniciarlo conversando, pero con base en la verdad y como iguales. Y como iguales. Porque ya basta de que vengan periodistas que lo que hacen es estar en un grupo de WhatsApp, ven algo, montan un tweet, montan varios bots, tienen un blog con un dominio y plum, y arman un rollete de la nada.
cuando tenemos que conversar cosas que realmente nos interesan. Y esa es la mejor forma. No toda la conversación tiene que ser una polémica ni un odio, no, una conversación. Y ahí fue donde yo me enamoré de Twitter. Y me enamoré porque yo conocí y tengo hoy todavía grandes amigos que conocí conversando en Twitter. Yo tengo mucho que agradecerle a la plataforma y a Jack Dorsey, por cierto, y lo digo sin pena. Yo conocí a mi esposa por Twitter. Incluso una vez, y si ella está viendo este video, se va a reír oyéndolo. Nuestra habitación, nosotros dibujamos el pajarito de Twitter porque nos conocimos conversando en Twitter. Mi mejor amigo de la vida que falleció de COVID, lo conocí por Twitter. Todavía hoy por hoy yo sigo conociendo gente espectacular, grandiosa, decente, honesta, inteligente, cool, gracias a las redes sociales. Y cada vez que intervienen en la conversación, cada vez que censuran la conversación, cada vez que potencian las irrelevancias en la conversación, nos perdemos de lo que es el alma madre de las redes sociales, que es la socialización. Y desde hace 4 o 5 años para acá, pero sobre todo en los últimos 2 años, 3 años, la conversación es todos contra todos. Yo contra alguien, alguien contra mí. No, porque no podemos hablar algo chévere. Yo recuerdo cuando teníamos el Escuadrón Nocturno, lo pueden buscar en Twitter, hashtag Escuadrón Nocturno. Lo que hacíamos era amanecer de verdad poniendo música y hablando de música todos los viernes en la noche. Yo veo que hay gente que critica y hay un movimiento de gente en Twitter en Venezuela que montan space y hablan ahí están en su rollo, ellos están fuera del planeta. Yo los admiro, yo los sigo, yo nunca me meto en su conversación. Esa gente es feliz, esa gente tuitea y hace las cosas como se hacían antes. Y tal vez los muchachos que tienen 25, 26 años, que no les gusta Twitter y a los 18 tampoco, porque están entrando a territorio de guerra. En eso se transformó Twitter. Pero no se transformó en territorio de guerra porque los usuarios nos guste la guerra. Es que así nos fueron llevando y configurando, tanto por los algoritmos como las granjas de bots, como la intervención de las conversaciones y algo importantísimo que tenía Twitter. Twitter era para informarse en el momento. Tú veías las tendencias y sabías si había una tranca, hasta para el tráfico. Hay gente que tenía Twitter solamente para saber del tráfico y ya ni eso, porque yo recuerdo, la gente de San Antonio de los Altos, yo le dedicaba un tweet a las 6 de la mañana, a veces lo dejaba programado, porque esa es la hora que todos estaban pegados, tanto de Guarena, de La Guaira y de los Altos Mirandinos, en la cola y viendo Twitter a esa hora porque aparecía el tráfico. Ya eso no ocurre. No porque no haya reportes de tráfico, es que cuando rompieron el timeline, lo que tú quieres ver que está pasando en este momento, que es el tráfico, no te aparece. Te aparece una cuestión loca de Messi o algo que es lo peor. Y voy a dejar un video aquí que lo explica. Y es la dictadura de la minoría, la intolerancia de la minoría. Y es que entonces en un grupito de WhatsApp se juntan 200 activistas, 200. Y a mí me lo han hecho. Y ellos saben muy bien que me vale verga, pero hay gente que sí le importa. Pero esos 200, si cada uno en una hora publica 100 tweets, son 2000, se indexa. Y si le responden o atacan a la persona correcta que tenga muchos seguidores, se potencia y a las 3 horas tienen un trending topic 200 personas. Y eso es lo que han usado los activistas LGTBI y defensores animales para generar unas super polémicas que entonces uno entra al timeline, algo que uno no quiere leer, y está allí. Uno hace scroll, 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 y el algoritmo te lo posiciona, está de trending topic y uno no puede hacer absolutamente nada porque lo que quiere la empresa es que yo me una a esa polémica, porque es lo que genera enganche dentro de la plataforma. Eso tiene que acabarse. ¿Y cómo se acaba? Como era antes. Antes, si usted excedía el número de tweets en un periodo de tiempo corto, te bañaban 2 horas. Ahora no. O sea, alteraron las reglas, construyeron software para que nos peleemos. Y esto es lo que quiero decir. Ahora se van a pelear con Musk.
Y entonces habrá los que están a favor de Muse y los que están en contra. Ya va. Stop. Yo estoy a favor de una red distribuida, de una red neutral, de la democracia líquida, de la inteligencia colectiva. Yo me anoto y yo tengo muchos errores en las redes y mucho que he aprendido. Y yo no me voy a rasgar la vestidura para defender los Muse. No lo voy a hacer. Pero ¿qué sí voy a decir? A los que quieren que yo me le vaya en contra de Muse, que lo expliquen claro. No en clave. No en clave. No como un ridículo, un gringo ridículo, un periodista de esos locos, diciendo, ahora en los Muse va a ver tus DM. Ay, Jack no los veía. Y Mark no ve WhatsApp, los DM de Instagram y los DM de Facebook. Y los del metaverso. ¿O es que los chinos de TikTok son peores? Tienen una base de datos facial del planeta. ¿O es que Google, de hecho, ahí tiene demandas en Europa? Porque incluso te dicen tu receta médica. Saben hasta de qué tú estás enfermo. Si tú tienes hemorroides, Google sabe. Publican la data. Facebook vende los datos. Y ahora el terror es que esos datos los tenga y los mute. Ya va. ¿Es que acaso Mark Zuckerberg o los dueños del grupo Alphabet Google son más éticos y más confiables que Elon Musk? Para mí son igualitos, son millonarios con poder de las empresas de alta tecnología. ¿Por qué yo tengo que desconfiar más de Elon Musk y confiar en lo antiguo? ¿Por qué? Porque yo me pregunto de verdad el por qué. Díganlo claro. Y usted que me está oyendo y como usuario de las redes sociales, si ve un mensaje como estos, antes de pelear, porque lo que quieren es que nos vayamos y entonces que nos digan, viste, porque es que los que están con Muse odian y son brutos y son ignorantes y son conspiranoicos y son esto y son lo otro y somos el cáncer que va a destruir la humanidad. Porque siempre vienen con la misma cosa. Que nos expliquen por qué. Este es el momento de no reaccionar, del momento de pensar en red e ir a hacer la cosa como debe ser y también a su vez dejarle claro un mensaje al señor Musk. O sea, no sé qué. Lo que usted compró no fue un software, señor Musk. Y usted que me está oyendo, ¿sabe qué fue lo que compró Elon Musk por esa cantidad grosera de dinero? Porque es una cantidad grosera de dinero. Nos compró a nosotros. Porque como dice el meme, como dicen por allí, si algo es gratis, no, es porque la mercancía eres tú. Lo que compró el señor Musk fue a nosotros, porque sin nosotros ninguna aplicación de internet valiera un centavo. Valen porque nosotros estamos allí publicando y consumiendo contenido, porque estamos allí conversando. Y cada vez que conversamos, dejamos datos de vida, desde cómo pensamos hasta por quién vamos a votar, desde la comida que nos gusta hasta si estamos enfermos. Y lo digo por mí. Yo tengo tanto que agradecerle a Twitter. Yo recuerdo cuando lo del riñón, eso fue en 2012, 2013, que yo estuve rodando por muchos hospitales de Caracas buscando un cupo para operarme el riñón. Una vez, 3 días de cólico nefrítico sin dormir, yo puse en Twitter, o me muero o hago una vaca, porque ya yo no aguanto más esto. Yo reuní, recuerdo, $3,500 en 2 días y a las 2 semanas me salvaron la vida en una clínica porque tenía el riñón yo de este tamaño y casi explotó. Y luego, cuando me destrocé el brazo en la moto, producto de la mala gestión de Carlos Ocarí, igual. Empecé a rodar por hospitales y broma y después hice una vaca en Twitter, recolecté el dinero y me operé. Y por eso es que yo estoy tan agradecido. Y voy a cerrar este video con unas palabras especiales sobre Jack Dorsey. Jack Dorsey se despidió con unos tweets anoche que me llamaron poderosamente la atención.
porque se parecen tanto a su discurso de cuando fundó Twitter y de los primeros años, donde él dice que lo mejor para Twitter hoy es Elon Musk. Lo dice. Y habla de una conversación sana, de la red distribuida, y oye, me parece excelente que Jack Dorsey se vaya por la puerta grande. Y ahora, si Jack Dorsey, que es el padre de la criatura, y hay que reconocerle, ¿vale? Es lo mismo que a Mark. Uno puede pensar lo que quiera de Mark Zuckerberg, pero esos tipos cambiaron el mundo y brutos no son, le hicieron un aporte a la humanidad. O sea, Facebook ha hecho daño, sí, Twitter ha hecho daño, Google ha hecho algunos daños, pero ¿cuánto bien han hecho también? O YouTube, ¿cuánto bien han hecho? ¿O es que vamos a ser injustos? No. Y de esto se trata la conversación sana. No de que son Satanás ni nada de eso. Nada de eso. Incluso yo abogo incluso por el mismo Bill Gates, que estoy completamente en desacuerdo con sus ideas políticas y estoy completamente en desacuerdo en que él crea que es el gurú que nos debe decirle a la humanidad y a todos nosotros cómo debemos vivir. No. Pero es que el software de Windows cambió el planeta. Así como la idea de Steve Jobs de que todo el mundo tenía que tener un computador en su casa cambió el planeta y nos hizo mejores, más eficientes. Y por eso reconozco tanto a Jack como creador de Twitter y una filosofía que yo todavía hoy tengo clara y la repito, una red neutral y una red distribuida. Me parece bien y gracias, Jack. Y a Elon, mira, tú nos compraste a nosotros, brother. O sea, no te puedo dar un cheque en blanco de mi vida y lo que yo digo. Ni tengo 100% confianza en ti, ni voy a decir que no vino la libertad de expresión con Elon Musk. No, pero los cambios que hasta ahora tú estás proponiendo son cambios que realmente la comunidad online necesita para una conversación más equilibrada. Y bienvenidos sean esos cambios. Bienvenidos sean esos cambios. Y me despido con esto. Los cambios en la humanidad, todos los que se han dado, se dan porque hay personas cambiadas, porque hay generaciones que evolucionan. Y hablo desde la evolución genética hasta la evolución social. No es lo mismo la humanidad antes y después de manipular el fuego. No es lo mismo la humanidad antes y después de domesticar al perro. No es lo mismo la humanidad antes y después de poder construir una choza. No es lo mismo la humanidad antes o después que sembró una semilla y creció un árbol a su cuidado. No es lo mismo la humanidad antes ni después, cuando en vez de cazar, alimentó una cabra, la hizo crecer, se aprovechó de su leche y de su carne y su lana. La humanidad no es la misma antes de que alguien tomara una tabla de arcilla y dibujara gráficos que decían cuántas cabras tenía antes. No es lo mismo la humanidad antes de la existencia de las ciudades-estado amuralladas que después. Son las generaciones las que cambian a la humanidad. Esta generación, que a veces la separan que si boomers, yo soy de la generación X, los millennials, los centennials, al final somos la misma generación en el mismo tiempo de cambio, en el mismo planeta, en un microsegundo cósmico. Yo no le temo a los cambios, no le temo. Habrá algunos que me cuestan más que otros, habrá algunos con los que no estoy de acuerdo, pero lo que sí puedo decir es que en algunos aspectos medulares las cosas no están bien y tienen que cambiar, y cambiar para mejor. Y parte de lo que tenemos que cambiar es cómo conversamos dentro de Internet, porque tristemente, antes del Internet conversábamos de una manera muy sana, cara a cara, por teléfono, por cartas, con libros y en prensa escrita y radio. Luego del Internet, los muchachos que no conocieron eso, mucho, tal vez tú, mi pana, no conoces el mundo sin Internet.
te darás cuenta que la forma como tú conversas en Internet te está limitando a conversar sanamente en la calle. Y por eso hay mucha gente que prefiere delivery que ir al mercado. Te habló Julio Jiménez Hedler en Twitter, @Julio Coco. Marca like, comenta que voy a estar muy pendiente. Este beta político fue sobre la conversación online y quiero realmente que conversemos. Comenta aquí en Twitter, en Facebook, yo voy a estar pendiente de todas mis redes. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Vale. Suscríbete y marca la campanita. Muchísimas gracias. Comparte este video en tus redes. Vamos a incentivar la conversación.